Les doy la bienvenida, ¿verdad?, a su clase del capítulo 4 de Juan. Hoy jueves 23 de febrero, Día del Padre Pro. Cada 23 de febrero festejamos al Padre Pro, así es que permítanme recordarlo ahora, ¿no? Entonces, les doy la bienvenida y un gran mártir cristero, mexicano, zacatecano, muy milagroso. Bueno, tiene mucho carisma para ayudar a la gente, todavía en presencia ya de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, jesuita, y yo lo quiero mucho. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por aquellos que son testimonio de nuestro Evangelio, como son los mártires. Hoy día 23 recordamos al mártir Miguel Agustín Pro, pero también abrazamos a todos los mártires alrededor del mundo. Enséñanos, Señor, a dar buen testimonio de nuestra fe, como tus santos y tus mártires. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues estamos en la Samaritana, capítulo 4. Vamos a ver de lo más que se pueda. Es un texto muy hermoso, muy hermoso. Lo vamos a ver desde diferentes puntos de vista, desde el punto teológico, lo que nos quiere decir nuestro Señor, desde el punto espiritual, pero también desde ese punto de liberación de la mujer, la samaritana, una mujer con carácter, capaz de cuestionar a un judío sin violentarse, pero sí con una dignidad de mujer. Eso es lo rescatable de la samaritana. ¿Ok? Entonces, les había yo dejado una tarea de los diferentes escenarios que encontraran en este capítulo 4. No sé, ¿alguien quiere empezar? ¿Alguien me quiere comentar sus escenarios que encontraron? A ver, sí, en la introducción del versículo 1 al 3, pues podríamos tomarlo como un primer escenario, porque pues nos está dando como si fuera un pretexto, ¿no? Unas condiciones de por qué va hacia ese camino, ¿no? Rumbo a Galilea. Yo le puse como título esta introducción, ¿no? El siguiente, decimos primero los escenarios y luego analizamos lo del... Sí, así vamos a hacerle. Primero su escenario 1 es del 1 al 4. Ajá. Ok. Y luego el siguiente escenario, pues sería como en el pozo, le puse en el pozo, que sería como del versículo 4 al 26. Yo ahí estoy separando en dos partes. Primero lo que es digamos, directamente el diálogo con la samaritana, y luego ya cuando llegan los discípulos y los otros samaritanos. Ahí, porque primero lo dividí como por temas, ¿no? El agua viva, el marido, el profeta, el Mesías, el pueblo, pero dije, no, bueno, o sea, como que tiene subtemas, digamos, ¿no? Cada escena. Ok, Entonces, entonces su primera es el ir a primero es, Galilea, luego la entrevista ajá, con la samaritana, ajá, y llegan los luego, discípulos y luego los ajá, exacto, samaritanos, hombres, ajá, varones. sí, Muy bien, sí. excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien diferente? Pues yo también había, para mí, yo había señalado el primer escenario del versículo 1 al 6, según yo, por la ida de Jesús para Judea y volvió a Galilea.
Y el segundo escenario lo puse del versículo 7 al versículo 14, que es cuando también llega Jesús al pozo y le pide de beber a la samaritana, siendo que los judíos no se llevan con los samaritanos, pues, bueno, los samaritanos con los judíos, viceversa. Y el versículo 3, yo lo tomé del versículo 15, que dice que el Señor le pide el agua, pero el Señor, dame de esa agua. O sea que el Señor le dice a la samaritana que si ella tomara agua de la que Él le ofrece, en ese momento él le da a entender a ella que Él es el profeta, ¿no? Que ella, cuando Él le dice que ella le pregunta que vaya por su marido y que regrese. Entonces ella le dice que no tiene marido. En ese momento Jesús le dice que ella ha tenido cinco maridos y que en efecto en ese momento ella no tiene marido porque no es de ella, es el marido. Entonces ahí, esos son los que tengo. Bueno, el cuarto yo lo tomé del versículo 22 al 25. Muy bien. Es donde vosotros adoraréis lo que conocéis. Nosotros adoramos lo que conocéis y adoramos lo que no conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Muy bien, Ani. Al 25. Al 25, muy bien, Ani. ¿Otro escenario? ¿O hasta ahí, Ani? Bueno, tengo no sé si esté bien, ¿verdad? Pero tengo el escenario 6 del versículo 31 al 38. Excelente, excelente. Muy bien, Ani. Y el séptimo yo lo tomé del versículo 39. Son los samaritanos que creyeron en Él, ya no por la palabra que ella les dijo, sino por las palabras que ellos escucharon de Jesús. Exactamente. Al versículo 42 y el escenario 8 del 43 al 54. Muy bien, excelente. Se vuelve a mover, ¿no? Empieza moviéndolo y termina moviéndolo, ¿no? Cierra, como que cierra el círculo. Excelente, Ani, excelente. ¿Alguien más? Hola, Tere. Hola, Cri, buenas tardes. Híjole, yo lo dividí nada más en 3 partes. Una primera parte es donde él tiene el diálogo con la samaritana. Sí. El segundo escenario es donde él interactúa con el pueblo samaritano y entonces el pueblo samaritano ya cree. Y mi tercer escenario es cuando se encuentra el funcionario y tiene el diálogo con él para la curación de su hijo. Entonces, no sé, creo que no fui muy abstracta, no lo... En general. Sí. Nada más que los escenarios eran únicamente la samaritana, ya el otro escenario del hijo ya es otro tema, que sí se complementa, pero es otro tema. Ahorita vamos nada más con el diálogo de la samaritana y cuando llegan los samaritanos con nuestro Señor, ¿no? Hasta ahí nada más. Yo entendí, aparte de esto, que la primera pregunta es hacia la samaritana, perdón, y ya posteriormente con la curación del niño es la respuesta, ¿cuál es el agua viva, no? Sí, pero vámonos por partes, Cris, tranquila, vámonos por partes. Primero vámonos con la chica, la samaritana, que es un tema muy bonito y tiene muchísima espiritualidad para nosotros las mujeres, porque ahorita a lo mejor ya lo han leído y lo han estudiado y lo hemos escuchado mucho en las homilías de los sacerdotes, pero vamos a descubrirlo, porque a veces en la homilía los pobres nada más tienen 10 minutos para explicar el texto, entonces no alcanzan ellos a veces, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar nosotros. ¿Alguien más? Un comentario acerca Sí, de uno del escenario. Para mí me fue muy importante cuando en el
versículo 25, que le dice, la mujer le dijo, yo sé que el Mesías, que es Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Muy Yo soy. importante, porque es muy importante lo que le dijo, ya confirmando quién es él, ¿no? Que Sí, ya ves que sí, es Gini. algo muy Nada más importante. vámonos primero por los escenarios y luego Ajá, nos vamos con la exégesis del texto. ok. Primero los escenarios, ¿vale? Para que Pero nos vayamos ese con calmita. pero eso también es un escenario muy, muy importante. Yo Es pienso parte de algo, un escenario, no es un escenario como tal. Es no, el cierre de un escenario, es la bajada del telón, ajá, pero por eso deme tiempo para que ok. podamos Sí, irnos caminando todas juntas. Muy bien, sí está excelente. bien, gracias. No, Ginny, a usted. ¿Alguien más, chicos? ¿No? No, Tere, yo me fui igual que Anabela, así igual los fui identificando como con esas Ajá. mismas partes. Estuvo Ajá. muy bien. Annie los localizó en cuanto a los temas, ¿no? Ese es el punto. El aprender no a generalizar el texto, sino empezar a desmembrar el texto. ¿Hasta dónde termina un escenario o una intervención? Y hasta dónde termina el otro y dónde une el biblista a la otra intervención. A la clase pasada me preguntaban, ¿y cómo yo localizo el pretexto del texto? Pues en ocasiones, hasta el primer capítulo nos tenemos que ir para el pretexto, porque no viene a veces hilado tal cual. Acuérdense que este no es un libro de literatura como cualquiera, ¿no? Es un libro que se fue uniendo poco a poco. El autor sagrado tenía una revelación, una inspiración divina y escribía, ¿no? Se acababa el día y al otro día tenía otra inspiración, o a lo mejor no era diario, ¿no? Entonces, no son autores como de nuestra época, ¿no? Capítulo 1, ¿en qué me quedé? Y ahora voy a hacer el entralado o el desenlace de la novela. No. Esta es una inspiración divina. Entonces, conforme ellos van develando la palabra de Dios, es como nosotros tenemos que irlo deshilando. Tienen que tener mucho cuidado también en este sentido. A veces el pretexto no está muy junto, porque si no sería un libro muy fácil de entender, muy fácil de desahogarlo, ¿no? Y no lo es. Entonces, vamos a irlo viendo definitivamente muy despacio, muy despacio. Yo les voy a pedir un favor muy especial. Yo sé que ustedes ya lo han visto, ya lo han escuchado a lo mejor de otros expositores, de otros teólogos, de otros sacerdotes, pero dense la oportunidad de quitarse un poquito lo ya aprendido para que tengan la capacidad de volver a aprender el texto, de volverlo a oír, como si fuera precisamente lo que está diciendo el Señor, ¿no? Sí, el agua viva, una vez más, ¿no? No es como ir y tomar un agua, ya sé a qué sabe esta agua, no. Que sea un agua diferente, que sea un texto y un aprendizaje, vamos a tratar de que sea diferente en la medida de lo posible, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver. Les voy a enseñar los diferentes escenarios que vamos a ver. Voy a compartir pantalla. El primer escenario que tenemos que ver es aquí, el preámbulo del texto. Ese es el primer escenario. Es importante que nosotros veamos que Jesús se está moviendo, no es algo estático, no es un maestro que está esperando a los alumnos o a los enfermos, no, él se está moviendo en todo ese ambiente de Palestina, porque tiene que tocar todas las ambientes sociales que existen en ese entorno, en esa tierra de Jesús, ¿no? Palestina. Entonces, Juan nos dice, cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba
más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea. O sea, Jesús lo que no quiere son problemas. Él no viene a buscar conflictos, él no viene a conflictuarse con nadie y no busca tener discusiones. Entonces, evita las discusiones. Él no vino a eso, él vino a enseñar la palabra de Dios. Él vino a mostrarnos algo muy interesante. Entonces, este es el primer escenario que tendríamos que verlo muy detenidamente y lo vamos a ver. El segundo escenario va del versículo 6 al 15, como nos decía Ana, ¿no? Ese es el segundo escenario. Este segundo escenario habla del agua, que si yo te doy agua, tú no vas a volver a tener sed y la vuelve a subir y se vuelven a bajar. Es un texto hermosísimo este. Ese es el segundo escenario, ¿no? El tercer escenario va del 16 al 19, donde Jesús le habla de los maridos. Pero aquí tenemos un pretexto, muy importante que tendrían que haber ustedes localizado. El pretexto del marido. ¿Quién es el marido? ¿Por qué le dice del marido? ¿De qué está hablando Jesús? ¿No? El otro escenario va a ir del versículo 20 al 26. Ese es el otro escenario, ¿no? Donde Jesús va a revelar quién es. Y la samaritana lo va a declarar. Ese es otro escenario. Y después viene un último escenario, ¿no? Lo que nos decía también Ani, ¿no? La mujer va, les dice, ellos regresan, hay un diálogo, pero también se mueven. Fíjense cómo todo este texto es un movimiento de ideas, un movimiento que genera un cambio. Eso es lo que Juan nos quiere decir con estos movimientos. Que cuando hay un movimiento, el movimiento genera un cambio. Entonces, Jesús se mueve, los personajes empiezan a moverse y terminan con un cambio. Todos los personajes, los discípulos, Jesús, la samaritana, los samaritanos, todos tienen un cambio, porque todos los personajes tienen un movimiento. Esto es lo más espectacular que Juan puede haber hecho sin haber estudiado literatura, ni teatro, ni nada de eso. Cómo mueve a los personajes para que el personaje crezca y además genere en él un cambio interior. Porque todos tienen un cambio interior. Gracias a Jesús. La samaritana, los discípulos y los hombres samaritanos. Todos tienen un cambio. Y ese cambio lo genera el movimiento. ¿El movimiento de qué? De sentimientos, de ideas, de corazón, de actitud. O sea, cambia. Y estamos en un tiempo de cambio. La cuaresma es esto. Es un cambio. ¿De verdad estoy adorando al Dios verdadero? ¿De verdad estoy adorando como Él quiere que lo adore? ¿O soy como la samaritana que tengo varios dioses? No reconozco al Dios verdadero. ¿A quién estoy adorando? Esto es lo que nos debe de mover en este tiempo de la cuaresma. Este cambio. Por eso el texto, yo les pido de favor, les vuelvo a repetir, tiren un poquito lo aprendido. Traten, es difícil deshacernos de lo aprendido. Cuesta trabajo. Sobre todo que han sido años de lo mismo, del mismo aprendizaje, ¿no? Pero vamos a darnos esta oportunidad de cambio que está generando la samaritana con su comunidad, que son los hombres, y Jesús con sus discípulos. Entonces, vean cómo se mueven, cómo hay movimientos. Por eso los escenarios son importantes. Se mueve de un escenario a otro, a otro, a otro, a otro, ¡pum!, hasta llegar
a un resultado de los movimientos que están generando. ¿Estamos? ¿Sí me explico? Sí, está bien. Sí. Vale, va. Entonces, vamos a empezar. Primeramente, antes de entender el texto, a mí me gustaría entender por qué el coraje con los samaritanos, ¿no? Para ya irnos suavecito con el texto. Vamos a entender por qué el coraje con los samaritanos, por qué no se llevan, de dónde viene este coraje, ¿no? Para esto les voy a pedir sus sagradas escrituras a la mano para que empecemos a ver esto, ¿no? Dice, la samaritana se admiraba de que este hombre judío se atreviera a dirigirle la palabra, ¿no? Y todavía un poquito más atrevido a pedirle algo, o sea, y agua. Fíjense, lo básico para el ser humano, ¿no? El agua. O sea, ¿cómo tú me pides algo básico para ti, que es el agua, ¿no? Si nosotros no nos tratamos. Los judíos, dicen, no podían ni siquiera utilizar los utensilios de los samaritanos, no se llevaban bien, no, los rechazaban, nada con los samaritanos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se odiaban tanto? Bueno, pues porque ellos habían nacido de una mezcla de judíos con sirios. Vamos a ver, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 24 al 41. Segunda de Reyes, versículo del... Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo del 24 al 41. Si quieres, ya lo tengo. Ok, adelante, adelante. 24, ¿verdad? Dice, el rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hanat y de Safarbayim, y los estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Fíjense, Ellos, permíteme, Ani, vamos a ir parando un poquito. Fíjense, sí, viene un rey de Siria, ¿sí? Y desplaza a los israelitas, los reemplaza, ¿sí? Hay una invasión de la tierra. Por lo tanto, mi tierra, dada por Dios Yahvé, pues ya no es pura, se vuelve impura. Y los pocos samaritanos que quedaron se vuelven impuros. Sí, Ani, adelante. sí. Ellos ocuparon Samaria y se establecieron en sus ciudades. Sucedió que cuando comenzaron a establecerse allí, no veneraban a Yahvé, y Yahvé envió contra ellos leones que mataron a muchos. Entonces dijeron al rey de Asiria, las gentes que has hecho deportar para establecerlas en las ciudades de Samaria no conocen el culto del Dios de la tierra, y ha enviado contra ellos leones que los matan, porque ellos no conocen el culto del Dios de la tierra. El rey de Asiria dio esta orden: haced partir allá a uno de los sacerdotes que deporté de allí, que vaya y habite allí y les enseñe el culto del Dios de la tierra. Vino entonces uno de los sacerdotes deportados de Samaria, se estableció en Betel y les enseñó cómo debían reverenciar a Yahvé. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los altos que habían hecho los samaritanos. Cada nación en las ciudades que habitaba. Las gentes de Babilonia hicieron un Sucot Benot. Las gentes de Judá hicieron una cima.
Los Habita hicieron un Nibjaz y un Tartak, y los sefarvitas quemaban a sus hijos en honor de Adramelech y Anamelech, dioses de las sefarvitas. Veneraban también a Yahvé y se hicieron sacerdotes en los altos, tomados de entre ellos que oficiaban por ellos en los templos de los altos. Reverenciaban y Yahvé y servían a sus dioses según el rito de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy siguen sus antiguos ritos. No reverenciaban a Yahvé y no seguían sus preceptos y sus ritos. La ley y los mandamientos que habían mandado Yahvé a los hijos de Jacob, al que dio el nombre de Israel. Yahvé hizo una alianza con ellos y les dio esta orden: no reverenciaréis dioses extraños, no os postraréis ante ellos, no les serviréis y no les ofreceréis sacrificios, sino que solamente a Yahvé, que os hizo subir en la tierra de Egipto con gran fuerza y tenso brazo. A él reverenciaréis, ante él os postraréis y a él ofreceréis sacrificios. Guardaréis los preceptos, los ritos, la ley y los mandamientos que os dio por escrito para cumplirlos todos los días. Y no reverenciaréis dioses extraños. No olvidaréis la alianza que hice con vosotros, y no reverenciáis dioses extraños, sino que reverenciáis solo a Yahvé, vuestro Dios, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que siguieron haciendo según sus antiguos ritos. Sí, De modo que hasta ahí, aquellas Ani, gentes... 41. Ok. Muchas gracias, hasta ahí. Sí. ¿Se ven? ¿Ven por qué no tan los raro. querían? Toda Palestina había sido dada por Dios Yahvé a las 12 tribus de Israel. Y ese país de Samaria pertenecía a la tribu de Israel, a las 12 tribus de Israel, a una de las tribus. Pero desafortunadamente viene una invasión de parte de los sirios. Un rey de Asiria, dice, trajo gente de Babilonia, Cutá, Abá, Hamar y Sefarbaín, y la estableció en las poblaciones de Samaria. O sea, gente mezclada de varias religiones, y las mezcla con los de Samaria para reemplazar a los israelitas. Dice, ellos tomaron posesión de Samaria y se instalaron en sus poblados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hacer un pueblo dominado, la cultura de ese pueblo es desplazada por el pueblo dominante ahora. Se llevan a los israelitas de ese país, casi los exterminan, pero viene Dios Yahvé y manda leones para que entiendan que nada más hay un solo Dios. Y traen sacerdotes. Dice, tráete un sacerdote de esta religión para que vuelva a hacer el rito que ellos, para que se acabe esto de los leones. Pero resulta, como nos dice el texto, que se fueron haciendo de sus dioses, cada sacerdote y cada uno de la ciudad. Y pusieron en los lugares santos construcciones a los nuevos ídolos. Entonces, fue ¿cómo podríamos decirles? Vamos a hablar judaicamente, se contaminaron de otros dioses. Estaban contaminados. Ya no seguían, dice el texto, ya no seguían sus ritos a Yahvé,
sino a los diferentes dioses, ¿no? Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los de Cutá a Nergal, los de Hamat a Sima, los de Abá a Nicá y Tartac, los de Sepharvaim sacrificaban a sus hijos, fíjense lo que hacían. Sacrificaban a sus hijos en honor de sus dioses Analec y Anamelec. También daban culto al Señor. Nombraron sacerdotes, agentes de la masa del pueblo. O sea, los sacerdotes ya no venían del estirpe de Aarón, sino gente del pueblo. Para que oficiaran los santuarios de los lugares altos. ¿Cuántos dioses tenían? A ver, del versículo 30 al versículo 33, ¿cuántos dioses son? Dice, los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cutá a Nergal, los de Hamat a Asima, los de Abá a Nibhaz y Tartac. Los de Sepharvaim sacrificaban a los hijos en la hoguera a sus dioses Amelec y Anamelec. También daban culto al Señor nombrando sacerdotes a gente de la masa del pueblo. Ya no es un Dios verdadero. Pues, ¿cuántos dioses tenemos? 8. Ajá. Si contamos, 8. 10. Ajá. Yo conté 8. 8 dioses diferentes, ¿no? Son muchísimos dioses. Y más adelante el texto nos dice, pero que Yahvé les había dado un precepto, ¿no? Solamente a un Dios adorarás y a un Dios le rendirás culto. Y en ningún momento Dios Yahvé dijo matar a los hijos. En ningún momento. Y aquí ya hay sacrificios humanos. Entonces, imagínense cómo estaba contaminada esa tierra. Cada uno tenía un Dios y el que adoraba a Yahvé ya no la adoraba como debería de ser, porque el sacerdote ya no era del estirpe de Aarón, era del pueblo. Cada quien empezó a hacer su rito como pudo o como quiso, ¿no? Por esa razón los judíos estaban molestos con los samaritanos, porque ya estaban impuros. Esa es la palabra. Eran impuros ante los ojos de Yahvé. Y pues sí, imagínense adorar a diferentes dioses, ¿no? Muy parecido a la ciudad, ¿no? O a las grandes ciudades. Por ejemplo, aquí, que la Santa Muerte, que el niño de no sé qué, que los muñequitos de esos, no sé, o sea, muchísimos dioses, ¿no? Muchísimos. Entonces, nos daríamos cuenta más o menos cómo estamos, ¿no? Leyendo este simple texto, ¿no? Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41. Entrando en el contexto del texto, para que entendamos por qué los samaritanos no se llevaban con los judíos. Entonces, si todo esto, si nos vamos al concepto judaico de la impureza ritual, de la impureza de los trastes, de la impureza de la ropa, del cuerpo, etcétera, pues sí, la samaritana dice, oye, ¿cómo tú me pides agua si tú ni siquiera puedes tocar mis trastes? Si ni siquiera te puedes sentar aquí, porque todo para ustedes, los judíos, todo es impuro. ¿Cómo es posible? Por eso es la sorpresa de la samaritana. ¿De acuerdo? Es bonito. Ahora sí ya nos podríamos ir un poquito más de filo, ¿no? Bueno, entonces, gracias a esta invasión siria, los samaritanos eran una raza mixta, formada por los supervivientes del reino de Israel y los nuevos colonos traídos por los asirios, que es lo que acabamos de ver. Algunos se quedaron, otros fueron extraditados, pero los que se quedaron ahí, pues se contaminaron con las razas. Y si algo el judío guarda mucho y persevera mucho, es la raza, ¿no? Su raza, su raíz. Bueno, además los samaritanos habían dificultado la restauración judía. Eso lo vemos en Esdras,
capítulo 4, versículo 1 al 23. Ujú. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Vamos bien? Ok, ahora sí vamos a entrar al texto para empezar ya viendo un poquito de historia y un poquito entendiendo por qué ellos no se hablaban, ¿no? No se toleraban, esa sería la palabra correcta, no se toleraban, ¿sí? Y obviamente, pues sí, los judíos decían, pues, ¿cómo te quieres que yo te acepte si estás inmolando a otros dioses? Y lo que es peor, si yo creo en el Dios de la vida, en el Dios del amor, tú estás entregando a tus hijos a otro Dios. O sea, no. Y en una tierra que fue dada por Dios Yahvé. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro, chicos? Ahora sí. Sí. Eso pónganlo bien en sus apuntes. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 24 al 41. A un ladito ahí, si quieren, del texto de la Samaritana de Juan 4, ahí a un ladito para que ustedes cuando le pregunten les pregunte a alguien por qué no se toleraban los samaritanos. ¿Tú sabes? Sí, claro que sí. Yo me voy a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41, y ahí tenemos la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Ahora sí, chicos, vámonos al capítulo 4, Por eso es versículo. que hasta los apóstoles se sorprendieron cuando encontraron a Jesús hablando con la mujer, ¿no? Ahora Porque entendemos, ¿verdad, no Ani? es posible que hablara. Sí, Ahora exacto, entendemos, o sea, a ver, mujer, en primera mujer, y en segunda exacto, samaritana, y en tercera a la luz del día. O sea, exacto. el maestro está haciendo algo muy fuerte, pero pues es el rabí, entonces él sabrá, ¿no? Él sabrá. Muy bien, excelente. Acuérdense que venimos de leer que ellos creyeron, ¿no? En las bodas de Caná. Entonces, ahí Jesús ya se ganó su respeto y su confianza. Vamos. Sí, por eso ya no le preguntaron nada a él. No, para nada. Y aparte Se es quedaron rabí. callados. A los rabíes no Sí, se les cuestiona. así es. Esa es otra cuestión. A los rabinos no se les cuestiona. Son sus discípulos. Ahorita. Sí. Todavía no son los apóstoles, son sus discípulos. Están aprendiendo. ¿Vale? Bueno. Muy bien. Capítulo 4, versículo 1. Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más discípulos y bautizaba más que Juan. Si bien eran sus discípulos los que bautizaban, no él personalmente, hasta ahí. Versículo 1 y 2. ¿Por qué Jesús no bautizaba? ¿Por qué primero dice el texto, los fariseos, fíjense a quién nos ponen, a los fariseos, los conocedores de la ley, los que nada más están viendo en qué la riegas, para entregarte al sumo sacerdote y te golpeen ¿no? Entonces, los fariseos, no, esto es muy importante. ¿A qué personaje pone Juan? A los fariseos, a los conocedores de la ley, ¿sí? Los que pueden dar testimonio para traerle problemas a Jesús. Pues estos personajes se enteraron de que Jesús tenía más discípulos y bautizaba más que Juan. Fíjense, primero dice que bautizaba más que Juan. Juan el Bautista, ojo aquí, Juan el Bautista. Si bien eran sus discípulos los que bautizaban, no él personalmente. ¿Por qué hace la aclaración? ¿Por qué el biblista primero dice que Jesús bautizaba y luego, bueno, no es cierto, Jesús no bautizaba, eran sus discípulos? ¿Por qué, chicos? Para que no lo confundieran con Juan el Bautista, Tere. No te escuché, Abby. Para que no lo confundieran con Juan el Bautista. Por un lado, sí, exactamente, va por ahí el camino, ¿sí? Para que precisamente, vamos a dejarlo ahí, que no lo confundieran con Juan. ¿Qué más? 2 versículos, chicos. ¿Cuál sería el pretexto del texto? ¿Hasta dónde se baja?
atrás al bautismo de Juan, o sea, Capítulo y la versículo. presentación. Capítulo y versículo. No, sí, ya. Ya mis teólogos. Tú también, Eli, ¿eh? No te me chispes. Tú también, ya súbete al barco. Súbete al barco. Es fácil. Capítulo y versículo del pretexto. Pues no es que hiciera más discípulos, ¿no? Sino la gente que está reuniéndose para ser bautizados. Ujú. Y o sea, Sí, Ani, sí, te entiendo perfecto, perfecto, porque sí, va pasando Jesús y le pregunta, y Juan dice, ¿no? He ahí no sé quién, el Cordero sí. de Dios, el hombre, el Dios, no sé qué, Versículo. y lo siguen, ¿no? Y lo siguen. Pero de estos dos versículos, porque estamos hablando del bautismo, que primero bautiza y luego no bautiza, ¿cuál es el pretexto para bautizar o no bautizar? ¿Cuál es el pretexto? Eli. Pues es que no sé, ya mi entender sería, pues la palabra de Dios y el versículo podría ser del capítulo primero del 29 al 32, donde habla que Juan da testimonio de que va a bajar del cielo el Cordero de Dios y que sobre de él se posa el Espíritu Santo, ¿no? Y que baja del cielo con una paloma y permanecerá sobre él. Entonces, no sé, pues si él no tendrá esa capacidad de bautizar porque él es una señal, un testimonio que se da de que él fue el bautizado y él es el Mesías. ¿Qué tal si Yo lo supieras, entendí Eli? así. ¿Qué tal si supieras? Excelente, excelente, Eli, excelente. Fíjense hasta dónde nos mandó el pretexto, a localizar qué tipo de bautismo está dando Juan y qué tipo de bautismo va a dar Jesús. Ujú. Juan está bautizando, preparando el camino para el Mesías. Para eso está bautizando. Dice, yo bautizo con agua, pero ya viene el que está atrás de mí, pero estaba delante de mí, ¿no? Ya viene, o sea, ahí viene el Cordero de Dios, dice Juan. Entonces, por eso el escritor sagrado dice, primero que tenía más discípulos, dice, se enteraron de que Jesús tenía más discípulos. Sí, su fama va acrecentándose, ¿se acuerdan? En las bodas de Caná muchos creyeron, después en la primera fiesta que acabamos de leer, muchos creyeron que fue lo del templo y muchos creyeron. Y al creer, pues lo siguen, ¿no? Lo escuchan, ven a acercarse a él y se sientan a escuchar al maestro, ¿no? Al que está haciendo prodigios definitivamente, ¿no? Pero dice, hasta ahí explico, los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más discípulos, o sea, más seguidores, y bautizaba más que Juan. Si bien eran sus discípulos que bautizaban, ¿por qué lo aclara? ¿Por qué no Jesús bautiza, sino sus discípulos? ¿Será porque realmente no era su misión fundamental o principal, su objetivo inicial? Bueno, inicial era pues empezar a tener discípulos, pero no era el bautizar como únicamente, como tal, no era su principal objetivo. A ver, Pati, entonces, ¿por qué Nicodemo? ¿Por qué a Nicodemo le pide que se bautice? Si tú no naces del agua, no puedes entrar al reino de los cielos. Estamos hablando, ya lo vimos, hablábamos del bautismo, Jesús viene a bautizarnos, por supuesto que sí, es su misión, porque dice, el que se bautice entra al reino de los cielos, y el que crea en mí está salvado. O sea, ya son varias pistas que ya vimos en los textos anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos bien, es exactamente en el pretexto que Eli nos acaba de leer, de decir,
donde encontramos las respuestas a este preámbulo. A este preámbulo. Bautizaba más que Juan. Si bien eran sus discípulos los que bautizaban, no él personalmente. ¿Por qué Jesús no bautizaba? ¿Por qué nos aclaran? Es que Jesús no bautizaba con agua. Él bautizaba con el Espíritu Santo. ¿Y ya bajó el Espíritu Santo? Ay, no. ¿Por qué no ha bajado el Espíritu Santo? Por eso Jesús no bautiza. ¿Qué nos dice el pretexto que nos acaba de decir Eli? En el versículo 31, Que crea. capítulo 1, versículo 31. Yo no lo Entre conocía. tanto. Perdona, ni siquiera sí. Adelante, Ani. No, Lele. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua. Está diciendo Juan, yo no lo conocía. Yo, Juan el Bautista, vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Contemplé el Espíritu que bajaba del cielo con una paloma y se posaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho, aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y no ha bajado el Espíritu Santo. Juan apenas está contando antes de los Hechos de los Apóstoles. Apenas estamos en ese contexto histórico. Antes. Y hasta ahorita en el Evangelio, Jesús ni siquiera ha sido crucificado. Y menos resucitado. Por lo tanto, no ha bajado el Espíritu Santo, que es con el que Jesús va a bautizar. Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan, chicos, que leímos? Cuando va Felipe precisamente a Samaria, les pregunta. O sea, él empieza a bautizar. Llegan Juan y Pedro y les dice, ¿con qué se han bautizado? Con agua. Les falta el bautismo con el Espíritu Santo. No lo conocemos, nadie nos ha hablado de él. Nadie me ha hablado de él. ¿Se fijan cómo vamos uniendo los hilos? ¿Se fijan? Es importante que ustedes lean y lean y lean Hechos de los Apóstoles, que sería el corazón de nuestra iglesia. Hechos de los Apóstoles. ¿Ya vieron? Entonces, sí, él bautizaba, pero bueno, su grupo, el grupo. Él es el líder del grupo, pero él no bautiza. ¿Por qué? Porque Jesús va a bautizar con el Espíritu Santo. Todavía estamos bautizando con agua. ¿Y por qué? Porque estamos preparando el camino. La conversión de las personas. Lo estamos amasando la masa apenas, amasando la masa. Fíjense qué bonito, ¿ya? ¿Vamos bien, chicos? 2 versículos llevamos, ¿eh? 2 versículos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Angelita, ¡oh, no me diga otra vez! No, ¿por qué Angelita me hace eso? Dios mío. ¿Entrará mal? ¿Entrará con silencio a lo mejor? O use unos audífonos que tengan micrófono, ¿no? Como los de los teléfonos. Lo voy a hacer moderador a ver si por así entra. Sí, es que luego los celulares o las computadoras están mal en su ya lo hice micrófono. moderadora, Entonces, a ver si así puede entrar. No. Que se ponga unos audífonos, a lo Póngase mejor unos su micrófono audífonos, no a ver si sirve y así. con los audífonos sí se puede escuchar. Así está el teléfono de mi nieto, con los audífonos. Bueno, entonces, ¿hasta aquí, chicos? Entonces Jesús lo supo, sabe que ya llamó la atención de alguien muy importante en el judaísmo, que son los fariseos, y dice, mi tiempo no ha llegado, así es que, con permiso, ahí nos vemos, ¿no? Porque sí, el bautismo es muy importante y ya nos lo hizo saber
Jesús en el capítulo número 2, ¿no? Es muy importante. Perdón, capítulo 3 con Nicodemo. Si tú supieras, ¿verdad? Si el que no nace del agua, no tendrías que, etcétera, ¿no? Lo que ya leímos. Vale. Muy bien. Continuamos. Entonces, viene el primer movimiento, el movimiento del cambio. O sea, este cambio también Jesús lo genera para que sus discípulos aprendan a evadir conflictos. O sea, si estamos llamando la atención, vámonos. No venimos a buscar problemas, ni es nuestra finalidad. Por lo tanto, tenemos que hacer un cambio. Si ellos quieren problemas, nosotros no queremos problemas. Y ese es el primer cambio del cristiano, ¿no? No buscar problemas, ¿sí? No, nos movemos, ¿vale? Del problema. Muy bien. Tenía que atravesar Samaria, ya subimos cómo es Samaria. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Fíjense cómo nos introduce el biblista en el pretexto. ¿Qué es Samaria? Bueno, es un país donde Jacob estuvo ahí y donde le dio un terreno a su hijo José. Vamos a ver, Génesis capítulo 29, 11 siguientes. Génesis capítulo 29. ¿Qué versículo? 11. Si quieres, ya lo tengo. 29, 3. Versículo 11. Versículo 3, perdón. Ya lo tengo, si ¿Ya quieres. ok? Adelante. Vamos a darle chance a otra persona, Ani, porfa. Sí, está bien. Gracias. Vamos a darle chance a otra persona. Jacob, vamos a agarrarlo desde el versículo 1. Génesis capítulo 29, versículo 1. ¿Quién lo tiene ya? Aparte de Ani. A Pati. Vamos. Jacob se puso en camino y se dirigió al país de los orientales. Cuando he aquí que en campo abierto vio un pozo y 3 rebaños de ovejas descansando junto a él, porque en ese pozo daban de beber a los rebaños. La piedra que tapaba el pozo era enorme, tanto que se reunían ahí todos los pastores. Corrían la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas. Después colocaban de nuevo la piedra en su sitio en la boca del pozo. Jacob les dijo: hermanos, ¿de dónde son? Contestaron: somos de Harán. Les preguntó: ¿conocen a Labán, hijo de Nahor? Contestaron: lo conocemos. Les dijo: ¿y qué tal está? Contestaron: está bien, justamente Raquel, su hija, está llegando con las ovejas. Él dijo: todavía es pleno día, no es hora de recoger el ganado. ¿Por qué no dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar? Replicaron. Hasta ahí, gracias. Fíjense, este es un pozo donde llega Jacob, el padre, uno de los padres del judaísmo. Abraham, Isaac, Jacob, los padres del judaísmo. Los patriarcas que le llaman ellos, ¿no? Entonces es muy importante este lugar, este pozo, donde el patriarca Jacob estuvo sentado y después se lo hereda a su hijo José. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el agua, acuérdense, en esa tierra árida, pues vale mucho. Pues no es como aquí, ¿no? En la ciudad que abrimos la llave y sale el agua, no, allá hay que buscarla y hay que ir al pozo por el agua. Entonces era muy importante, en primera porque es Jacob, el patriarca, uno de los patriarcas, el dueño del pozo, y luego se heredera a José el soñador.
Eso es muy importante. Entonces, fíjense la importancia del lugar. Por eso los judíos, como lo acabamos de leer en Segunda de Reyes, se enojan, porque hay lugares santos ahí, y tú los contaminaste con otros ídolos. Por eso están enojados, o sea, no fue de gratis, pero tampoco los samaritanos tuvieron la culpa de haber sido invadidos por un país que traía otras culturas. Tampoco ellos tuvieron la culpa. A lo mejor los amenazaban con matarlos, no sé, sabrá Dios, ¿verdad? Pero bueno, continuamos. Jesús, cansado del camino, se sentó tranquilamente junto al pozo. Era mediodía. Dato número 1. Era mediodía. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Este es el segundo telón que vamos a ver. Voy a compartir pantalla para que lo empecemos a ver entre todos, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Con asterisco les pongo las citas bíblicas a las que nos tenemos que referenciar para entender el pretexto del texto. Fíjense hasta dónde nos llevó Juan, ¿no? Hasta Génesis, para entender el pretexto del texto. Bueno, entonces, este es el primer escenario, chicos. El primer escenario que vamos a analizar. Bueno, el segundo, ¿verdad? Perdónenme, pero el primero en cuanto al diálogo ya en sí con la samaritana, ¿no? El primero. Tenía que pasar por Samaria, dice. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Génesis 48, 21 al 22. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta, ¿no? A la hora sexta. Aquí en mis Sagradas Escrituras dice mediodía. Sí, acuérdense que para los judíos la hora sexta es rayando al mediodía del sol. Bueno, llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Si de por sí las mujeres en ese contexto histórico éramos impuras, pues samaritana, olvídense, o sea, no me junto contigo, córtalas. ¿Sale? Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Dijo la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir a sacarla. Vamos a empezar a analizarlo. Fíjense cómo hay un diálogo muy hermoso en este texto. Es un diálogo de amor. Es un diálogo de entrega, de entendimiento. Y es un diálogo mutuo, un amor de entrega mutua. Conforme se van descubriendo, pareciera que es un diálogo de amantes. Conforme se van descubriendo, se aman más y más y más. Fíjense cómo cómo lo va subiendo la samaritana de nivel. Primero le dice judío, como tú,
siendo judío, primero viene el rechazo, ¿no? Pongo una barrera porque tú eres judío. Pero una vez que Jesús la voltea a ver, si conocieras el don de Dios, la samaritana le contesta, Señor, le quita esa barrera de llamarlo judío y ahora lo llama Señor. Lo reconoce como alguien importante ante ella. Lo reconoce. Señor. Y termina el telón reconociendo y reafirmando, Señor, dame de esa agua. ¿Sí? O sea, lo reconoce Señor como alguien que tiene el poder de algo y termina reconociéndolo y le pide ahora a ella. Ella le pide. Reconoce la samaritana que no sabía quién era. Bueno, voy a retomar el texto. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Esta mujer tiene sed. Y el texto no dice el por qué llega sola al pozo, a plena luz de día. Pero ella llega sola. Ojo aquí, no lo perdamos de vista. Llega sola. Y Jesús está solo. Y nos lo aclara el biblista. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí? Que soy una mujer samaritana. Si nos vamos a un contexto de Torah, de leyes, o sea, ¿cómo tú me pides algo si se supone que tú lo sabes todo? Tú tienes la ley, tú tienes los profetas, tú tienes, ¿no? Los rabí, tú tienes el templo. O sea, ¿cómo me pides a mí algo si tú lo tienes todo? Porque eres un judío. ¿Cómo es posible? Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, es el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, ¿qué es el don de Dios? ¿Qué palabra podríamos poner ahí? Si conocieras El amor. el amor de Dios, excelente. ¿Qué otra cosa? El poder de Dios. La gracia. La gracia de Dios. Si conocieras la gracia de Dios, ¿por qué? Porque la samaritana de entrada lo rechaza. Tú eres un judío. ¿Cómo un judío viene a mí? Espérame. Tú estás encasillando a Dios en un grupo social, los judíos. Pero si tú conocieras que la gracia de Dios es para todos, tú me pedirías esa agua. Tú me pedirías la gracia de Dios. ¿Cómo ven? Va, continúo. Si conocieras la gracia de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Dame de beber. Analicemos esto. Si conocieras la gracia del Dios, ¿y quién te pide, dame de beber? ¿Qué le está pidiendo a la samaritana Jesús?
Ah, ¿verdad? Que le dé la sabiduría, Tere, que No, le dé más conocimiento. no, es Jesús quien le pide de beber a la samaritana. Y tú me lo acabas de decir, Ani, lo que va a dar Dios es Sí. la gracia. La Sí. gracia, el perdón, el entendimiento, la compasión, la piedad, el acogerla otra vez. Eso, Porque es los eso. samaritanos habían encasillado a Dios en los ritos judaicos, en los preceptos de la ley ya tan tajantes. Tú te contaminaste, pero los judíos no vieron que no fue su culpa. Los invadieron. Los invadieron. No fue su culpa. Y lejos de haberlos ido a ayudar, a salvarlos, los despreciaron. Eso es lo que la samaritana está enojada. Por eso Jesús dice, si tú supieras el don de Dios, ¿verdad? Ujú. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, ¿realmente Jesús le está pidiendo agua? ¿Qué le está pidiendo a la samaritana? Que se reintegren, que se vuelvan a unir al pueblo. Que se convierta. Por ahí vamos, por ahí vamos. ¿Qué le está pidiendo? Es agua. Le pidió Jesús agua. Y el agua es vida. Es vida, agua viva. No, todavía no, la samaritana no le puede dar agua viva. No, No, por que eso, le está... estamos analizando a la samaritana, las palabras de la samaritana. Ujú. Las palabras de la samaritana a Jesús. ¿Cómo tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios, ya vimos que es la gracia, el perdón, el amor, la compasión. ¿Por qué? ¿Por qué se lo explica Jesús así? Porque ellos pensaban que Dios estaba enojado con ellos y por eso no podían ir al templo a rendir el culto, porque los judíos les habían cerrado la puerta a los samaritanos, porque los creían impuros. Pero Jesús le dice, si tú supieras que Dios te ha estado esperando, así como yo sentado en el pozo, esperándote, así ha estado Dios esperándote a ti y a todo tu pueblo. No te encasilles en lo que te dijeron los judíos. No te encasilles en eso. Uh-huh. ¿Quién es el que te pide de beber? Ahora sí. ¿Qué tipo de agua le está pidiendo Jesús a la samaritana? ¿O qué le está pidiendo realmente? Pues como la purificación también, ¿no? Tiene que ver también si se consideraban impuros, pues. Pero ¿cómo le pide a ella una purificación si no puede ir al templo a purificarse? Pero sí le dice que cree que en ya él. no es necesario el templo ahí, que ahora va a estar abierto a todos, ¿no? Hasta aquí no le ha dicho eso. Hasta aquí no. Vámonos despacio. Vámonos descubriendo a Jesús y este diálogo que tiene con todos aquellos que nos hemos retirado de Jesús. Vamos haciendo pausas en nuestro caminar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de agua le está pidiendo Jesús a la samaritana? Pues como los samaritanos no, ya con tantos problemas no creían en la iglesia, Jesús le está diciendo que se dé cuenta que Él es el don que Dios le va a dar. O sea, que crea, pues, que ya no se aleje tanto, que crea para que se una a Él con el bautizo. Fe. Le está pidiendo fe. Le está Exacto. pidiendo confianza en Dios, no en los judíos.
no en sus dioses, no en la gente, no en lo que te diga la gente. Tu agua, la que le debes de dar a Dios, debe de venir de ti, de adentro de ti. Tu amor de Dios. Tu amor, Exactamente. Tu amor, tu tu lealtad, fe, tu entrega. tu entrega. Exactamente, Gina. Exactamente. Todo lo que tú le puedas dar a Dios, que el agua es vida, entonces tú le tienes que dar tu vida, no la del el otro, no lo que te diga tu vecino o no, lo que tu corazón te esté dictando, eso es lo que le tienes que ofrecer a Dios. Por eso le dice Jesús, dame de beber, o sea, dame de ti. ¿Qué tienes tú para mí que ofrecerme, que darme? Todo mi ser. Exactamente. No te creas que eres impura ante los ojos de Dios, porque el don de, si tú conocieras el don de Dios, el amor, la piedad, el perdón, la confianza, ¿sí? El entender tu historia, serías capaz de darme agua de ti. Y luego no quieres que lloremos. ¿Se Sí, fijan? es que es algo se lee tan sencillo y tan fácil, pero tiene un mensaje como te estoy diciendo, es esa entrega que el Señor quiere de nosotros, esa entrega, ese decir, soy toda tuya, dispón lo que tú digas, mi Señor. Hazle de mí lo que quieras. Tuya es mi voluntad, dice San Ignacio de Loyola, Exacto. ¿no? A ti ¿Ya la ves cómo torno. nos haces llorar? Tú le No, es que pedirías a Él y Él te daría agua viva. O sea, Señor, acógeme, Señor, perdóname, Señor, entiéndeme, abrázame, apapáchame, quiéreme, ámame. abrázame, sí. Mírame, bésame, quiéreme, ¿no? Como dice la canción, ¿no? La canción. Es el corazón, es delicado, tiene que ser. Así, exactamente. Así es. Ese es. Así es. Entonces, fíjense, Porque este versículo terminó, Ginny. Si conocieras el amor que Dios te tiene, vamos a ponerle eso, porque el don de Dios, amor, misericordia, perdón, acogida, todo lo que tiene que ver con el amor, con la entrega, con Dios, ¿no? ¿Y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría. Hasta ahí. Tú le pedirías a Él y Él te daría. Si tú quieres amor, pídeselo. Si tú quieres perdón, pídeselo. Si tú quieres compasión, pídeselo. Si quieres que te abrace, pídeselo. Él te lo va a dar. Te lo va a dar. Pero como aquí el adjetivo es agua, pues le inyecta Juan, ¿no? Él te daría agua viva. Viva, no muerta, no estancada, como la que está en el pozo. Sucia, sino agua viva. Una agua que purifica, una agua que lava, una agua que bautiza, un agua que incluye, un agua que da vida. Vida. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir agua viva? No tienes con qué sacar el agua. No se ha dado cuenta quién es Jesús. O sea, ¿cómo quieres sacarme lo que traigo adentro de mí? Mi herida es muy profunda. Se compara con el pozo, la mujer. El pozo es muy profundo. O sea, mi herida, mi historia, mis conceptos ya están muy arraigados. Muy arraigados. mi ser, ¿no?
Exacto. ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob? ¿Eres más poderoso que el patriarca? ¿Eso? ¿Eres tan cercano a Dios o más cercano a Dios que nuestro padre Jacob? ¿Acaso eres un profeta? ¿Acaso eres un enviado como Jacob? Fíjense cómo lo baja, ¡pum! Primero lo judío, lo sube al Señor y ahorita lo baja menor que Jacob. Que nos dio este pozo del que bebían él, sus hijos y sus rebaños. Esto es así como un juego de palabras. Córtenlo hasta acá. ¿Eres acaso más poderoso que nuestro padre Jacob? ¿Acaso? ¿Acaso eres capaz de transformar mi corazón, mi historia, mis creencias? ¿Acaso tú eres capaz de eso? ¿Eres más que Jacob? Entonces, ¿quién eres tú? Dice, la samaritana está desesperada por saber quién es esta persona. Le contestó Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sí, le da la respuesta, soy más que Jacob. Jacob tenía este pozo, con este se saciaba su sed, pero yo tengo una agua que no te va a quitar, que jamás vas a volver a tener sed de nada. Sí. No tienes necesidad de pedir perdón, de pedir misericordia, no, yo te voy a purificar y te voy a reanimar y te voy a volver a la vida con el agua que yo te voy a dar. Le dice, se convertirá y además, si tú bebes mi agua, se va a convertir en ti en un manantial que brota dando vida eterna. O sea, no se queda en esta vida el cambio. El cambio que yo te voy a dar te va a llevar a la vida eterna. Te lo vas a llevar a la vida eterna. Nunca jamás se va a poder desprender de ti. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed y no tenga que venir acá a sacarla. O sea, no tengo que venir acá con mi padre Jacob a pedirle, a rogarle, a adorar a Dios. Ya ve, dame de esa agua, por favor, que la necesito cambiar, necesito reconocer, necesito regresar a mi origen, necesito regresar a Dios. Esa es la súplica de la samaritana. Le dice, ve, llama a tu marido y vuelve acá. Hasta acá el primer telón, hasta acá. Hablamos de un cambio, hablamos de un personaje capaz de transformar nuestra vida, de darnos esa vida nueva con su agua que purifica, que reaviva y que da un mensaje de misericordia de Dios. Si tú supieras el don de Dios, la gracia de Dios, muy bien dicho por Ani, si conocieras la misericordia de Dios, si tú supieras quién está enfrente de ti. Ahorita viene el segundo telón, por eso aquí se cierra. La samaritana ya tuvo un cambio en este momento, un cambio de amor. No hay reproche alguno de parte del varón, no hay ninguna cosa de burla de parte de un varón judío, ningún rechazo en cuanto a pureza, en cuanto a su historia, en cuanto a sus modos de ser, y mucho menos cómo le contesta, ¿no? ¿Tú quién eres? Tú judío, o sea, ¿qué te pasa, no? No, Jesús hace un lado todo eso y la ropa como mujer. Eso es lo bonito. La ropa como mujer. Si tú supieras si el don de Dios no solo es para varones, sino también para mujeres, es una integración total a la iglesia, al mundo, al reino de Dios.
No todos los judíos somos iguales. Habemos gente buena. Si tú supieras quién es el que te habla, si tú supieras, le dice Jesús a la samaritana. Muy bien, chicos. En el pretexto, ¿quién es la primera mujer que aparece en el Evangelio de Juan? En las bodas de Caná, pues aparece María, pero no sé La si te Virgen refieras María, a esa. exactamente. La primera mujer que aparece en el Evangelio de San Juan es nuestra Santísima Madre, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. María, con una enseñanza abismal, o sea, grandísima. No tiene nada que hacer la Santísima Madre más que decirnos, hagan lo que Él les pida. Es la gran enseñanza, ¿verdad? Con esas palabritas nos dijo todo. Obedecer a Dios. Y ahora la samaritana, la segunda mujer en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es la enseñanza de la samaritana, chicos, en este escenario? Vamos en el primero, el agua. ¿Y si descubrieron qué es el agua? El bautizo, No. la vida eterna. El don de Dios. El agua que pide la samaritana a gritos es el perdón de Dios. Sí. La inclusión de su pueblo al pueblo escogido de Israel. El amor, el perdón, la misericordia. Por eso le dice Jesús, si tú conocieras el don de Dios, o sea, ya desde antes ya te perdonamos, ya los perdonó Dios. Si tú conocieras, tú me pedirías a mí el agua viva, el agua del perdón, el agua de amor, el agua de misericordia. ¿Cuál es la enseñanza de la samaritana, chicos? Pues, ay, hasta se me enchinó la piel. Este, pues el acercarnos a Dios y tener más fe en Él, el que a pesar de que todo lo que han sufrido, ella creyó pues en la conversación que tuvo con Jesús en ese momento de estar en el pozo, el cambio que ella obtiene, sacar y creer y sacar todos sus malos entendidos, sus pecados, sus heridas, qué sé yo. Yo eso es lo que... Sus malos entendidos, Exacto. sus heridas con Dios. Es que yo creo que Dios me castiga. Es que yo no voy a misa porque pues el otro día me puse de chismosa con la vecina y eso es pecado y no puedo comulgar y si tú supieras el don de Dios. Así es. La samaritana nos enseña en este primer telón a tener compasión de nosotros, no juzgarnos tan duramente. A eso nos enseña la samaritana. No ser tan duros con nosotros mismos, con una historia que a lo mejor... Ciérrame tu micro, Ani, porfa. Sí, perdón. Con una historia que a lo mejor no le elegí yo. La samaritana no eligió nacer en ese contexto histórico. No pidió nacer samaritana. Y sin en cambio carga con la historia de su pueblo. Y tiene que pagar lo que ella no hizo. Entonces, en esta época de Cuaresma, nos invita sí a reflexionar en nuestros actos, pero más que eso, en confiar en la misericordia de Dios. Él que conoce nuestra historia,
en que conoce en el contexto histórico que nacimos, en la familia que nacimos, que en ocasiones, pues nosotros no tenemos la culpa de haber nacido de una violación o un hijo no deseado, haber nacido de papás separados o abandonado por mis padres. Y por ello mi historia es así. He sido agresiva, he sido rebelde, he sido infiel a Dios, por lo mismo que yo no considero que Dios me perdone o que Dios me quiera, me he alejado de Él, como lo hizo la samaritana. Tuvo que venir Jesús a acercarse a ella para volverla a incorporar en el don de Dios. Ya estaba incorporada, pero ella no se daba cuenta que estaba incorporada por la historia que trae. Entonces, reflexionemos nosotros en esta época de Pascua, de Cuaresma, perdón, de Cuaresma, no tanto en mis errores, porque sería flagelarme y volver a abrir heridas y volverme a sentir culpable. No, tomar el agua viva que nos ofrece Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que por medio de su santísima y preciosísima sangre nos ha perdonado Dios. Confiemos en eso y volvamos a ser las personas alegres que éramos hace muchos años y a lo cual nacimos, para ser fuente de agua viva para los demás. A eso nacimos, a eso venimos, a comunicarles que Dios nos ama, que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que se acerca, que basta que nosotros le pidamos para que Él nos dé todo su amor, toda su misericordia, toda su piedad hacia nosotros, sus hijos, los seres humanos, que no tenemos la culpa a veces de traer una historia que no pedimos. Esa es la samaritana. Primer telón. Wow.